Buenas, ¿cómo Buenas, están? ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Misión Ítaca. Somos Melina, David y Mateo. estamos ahora en Valle Grande, un pequeño pueblito agrícola que se encuentra entre Cochabamba y Santa Cruz. Pero la razón por la que estamos acá es porque queremos hacer ¿qué cosa, gordo? La ruta del Che. Exactamente, este es el lugar base para hacer, para transitar los últimos momentos del Che Guevara, y vamos a recorrer 4 lugares que son La lavandería. Las dos fosas comunes donde enterraban a los guerrilleros y el Centro Cultural y Memorial Ernesto Che Guevara. Así que acompañanos y recorramos juntos estos últimos sucesos que llevaron a la inmortalidad la imagen del Che. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Hoy comenzamos un nuevo capítulo de Misión Ítaca. Esta vez, bueno, yendo tras los pasos del Che Guevara. Vamos a ir, estamos ahora en Valle Grande. Llegamos anoche. Hoy le dimos una pequeña vuelta, pero muy pequeña, básicamente por alrededor de la plaza nada más. Para saber qué había por ahí cerca. Sí, que hay varios lugares en relación al Che Guevara, pero son los lugares post-mortem. Está la lavandería, está la fosa común, donde estuvo muchos años enterrado, pero bueno, directamente decidimos no hacer nada de Valle Grande. Uy, mis pelos hoy están rebeldes. Decidimos no hacer nada en Valle Grande hoy, sino que queríamos ir hasta La Higuera, que fue el lugar donde lo apresaron. Donde lo apresaron, lo tuvieron secuestrado un par de días y después finalmente lo asesinaron. Así que bueno, vamos a ir hasta ese lugar. De todas formas, a ver, el Che Guevara llegó acá a Bolivia en el 66 y estuvo en gran parte en esta zona del oriente. Y lo que nos sorprendía, o de repente, no sé, en nuestro imaginario pensábamos que el Che podía ser como una imagen bastante fuerte y querida acá en Bolivia, pero nos hemos encontrado con comentarios opuestos, básicamente. Sí, comentarios bastante opuestos a esa imagen, donde, bueno, la imagen es del guerrillero que vino a hacer una revolución que acá en Bolivia no se necesitaba. Sí, que no se necesitaba, que no la querían, básicamente. Encontramos a varias personas que nos manifestaban lo mismo, de hecho... y además como que vino a matar, gracias a estos conflictos que tuvo armado, vino a matar a otros bolivianos. Entonces como que no fue muy aceptado. Sí, de hecho conocimos a un hombre en Samaipata, que su padre era había estado trabajando muchos años en Camiri, es ingeniero petrolero, y nos comentaba que, bueno, que su padre fue secuestrado por el grupo de guerrilleros del Che Guevara, que el propio Che Guevara había estado ahí, estuvo secuestrado, y que bueno, que eso, su padre no tiene como muy buenos recuerdos de esa etapa. Y de hecho también nos comentaba, nosotros no fuimos hasta Camiri, pero bueno, nos comentaban que en la plaza principal hay un monumento de todos los jóvenes que participaron en las tropas que bueno, combatían a la guerrilla, al Che Guevara y sus tropas. Y entre ellos eran muchos jóvenes, y uno de esos jóvenes era un tío de este hombre, que bueno, falleció, lo asesinaron muy jovencito.
Y así son varios los comentarios que hemos ido escuchando bueno, con esta misma posición, que el Che Guevara era un guerrillero que vino a Bolivia a hacer una revolución que nadie quería. Sí, que no se estaba gestando realmente. Vino como con un ideal un tanto impuesto. Así que bueno, acompañanos en este viaje. ¿Quién era Ernesto Guevara de la Serna? O más conocido como el Che. Más conocido como el Che, es verdad. Nacido en 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina. Había nacido en el seno de una familia bastante acomodada, una posición económica muy buena. Estudiante de medicina, desde muy joven comenzó un viaje en moto. Las veredas son muy chiquititas. Sí. Comenzó un viaje en moto por todo Sudamérica. Y ahí es donde en su diario de viaje anota como dos hechos importantes. Por un lado, conocer la situación en la que trabajaban los mineros en Chile, condiciones bastante deplorables, y por otro lado, su experiencia trabajando en el leprosario de San Pablo, a la orilla del río Amazonas en el Perú. Todas estas vivencias hicieron que estas ideas comunistas se enraizaran en el Che a partir del año, según algunos autores, a partir del año 53, que es cuando, estando en Guatemala, vive el derrocamiento por parte del gobierno estadounidense del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, si mal no recuerdo. Sí. Jacobo Arbenz. Y al ver la indignación de la gente y la rabia popular, bueno, estas ideas empiezan a hacer mella en él. Años más tarde viaja a México y conoce a los hermanos Castro y se une como médico al movimiento 26 de julio. Ay, gordo, entre que soy petiza, subí al escalón, me dejas más. Perdón la interrupción. Bueno, con los hermanos Castro, de años posteriores, desembarcan en la isla, en Cuba, y continúan con la revolución contra la presidencia de Fulgencio Batista. En el año 59 es cuando el grupo liderado por los hermanos Castro, por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, como los representantes más importantes de este movimiento, toman la ciudad de La Habana, dándole la victoria final al movimiento revolucionario. Todo lo demás después ya es como historia conocida. Estados Unidos, bueno, hace el bloqueo, genera el bloqueo económico y comercial a Cuba. Cuba busca como aliados a la Unión Soviética y a China, principalmente, bueno, por el intercambio de armas y de petróleo a cambio de azúcar. Y a todo esto el Che empieza a desarrollar la idea de generar un movimiento revolucionario en otros países de Latinoamérica donde la injerencia de Estados Unidos era muy fuerte. En el año 66, Ernesto Che Guevara llega disfrazado como un funcionario de la OEA, un economista uruguayo, se hacía pasar con el nombre de Adolfo Mena González. Y así fue como entró a Bolivia. A los pocos meses, bueno, el gobierno boliviano se entera que el Che, o sea, confirma las sospechas de que el Che estaba en el país y empieza a generarse su búsqueda. Y si bien hay algunos, por ahí está la idea de que el Che vino a Bolivia a armar una revolución, en realidad fue como una consecuencia, pero lo que el Che venía a hacer a Bolivia era armar esta, ¿cómo lo diríamos? Como la escuela de revolucionarios. Claro, como la escuela la formación, sí. claro, la formación de revolucionarios.
Bien, tomando en cuenta que Bolivia tiene una ubicación estratégica en Sudamérica, o sea, está en el centro prácticamente de Sudamérica. El 3 de noviembre del 66 llega a Bolivia el Che para concretar su plan de generar un centro de entrenamiento de guerrilleros. Este plan fracasó por múltiples motivos. En primera instancia, al poco tiempo de su llegada, se reúne con Mario Monge, el secretario general del Partido Comunista Boliviano, con el que comienzan algunas discrepancias, que finalmente terminan en ruptura, y el Che se queda sin el apoyo que esperaba. Al confirmar la presencia del Che en Bolivia, el ejército boliviano comienza su persecución. Con esto, la guerrilla tiene algunas bajas y detenciones. Otro de los motivos es que el grupo de los guerrilleros se divide en dos partes. El grupo del Che intenta rescatar a los detenidos, y el grupo de Joaquín Acuña se queda con los enfermos y heridos. Finalmente, la información que recibía la población sobre la guerrilla era para generar miedo y evitar su colaboración, por lo que muchos comenzaron a delatar la ubicación de los guerrilleros. El 8 de octubre, luego de 3 horas de combate, el Che y sus hombres fueron tomados prisioneros en la quebrada del Yuro. Posteriormente fueron llevados a la escuelita de la Higuera. Al día siguiente, el sargento Mario Terán recibe la orden de su ejecución. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme dijo: «Usted ha venido a matarme». Yo me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: «¿Qué han dicho los otros?». Le respondí que no habían dicho nada, y él contestó: «Eran unos valientes». Yo no me atreví a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se me echaba encima, y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. «Póngase sereno», me dijo, «y apunte bien. Va a matar a un hombre». Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta. Cerré los ojos y disparé la primer ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto. Si bien habíamos estado viendo algunas imágenes y algunos videos de este lugar, en primera instancia la placa que estaba al principio, donde mencionan que este es el lugar, la lavandería del hospital de Malta, es donde se exhibió el cuerpo sin vida del Che Guevara, lo han tapado con afiches. Y por otro lado, al ingresar, fíjense, estamos acá en el patio del hospital, y no hay como la señalización o la orientación de dónde es el lugar, por dónde hay que ingresar a la lavandería. Me parece raro porque es un lugar turístico, o sea, promocionan la ruta del Che. De hecho en Cultura, en la Casa de la Cultura, lo promocionan como tal, con afiches y demás, y no está bien señalizado. Si bien es algo que, bueno, veníamos viendo desde que ingresamos a la zona oriente de Bolivia, que bueno, la imagen del Che no es como por ahí lo que teníamos en mente, sino que es como un personaje no del todo querido en Bolivia, sobre todo en este sector. Bueno, acá nos vamos, con la cola entre las piernas. Nada, fuimos al hospital, a la lavandería, y estaba cerrado. Así que nos dijeron, con candado. Sí, está con candado todo el espacio de la lavandería y la morgue. Así que bueno, nos dijeron que la llave la tienen en turismo. Vamos a ir a preguntar a ver qué onda, porque bueno, habíamos visto que estaba el servicio de guías que sale 40 bolivianos, que serían
prácticamente $8 por persona. Pero decía como servicio de guía y que no era como obligatorio para ir a ver los lugares. Claro, de hecho el servicio, bueno, era eso, era optativo, por eso decidimos venir por nuestra cuenta para verlo con el tiempo que queríamos y demás. Y nos encontramos con que estaba cerrado. Así que bueno, vamos a ir a averiguar ahora a ver si es posible poder venir, poder entrar y si no, bueno, tendremos que ir con guía. A la lavandería, el Hospital Señor de Malta, el 9 y 10 de octubre de 1967 se lo expone al Che para conocimiento inmundo de que él había muerto en su guerrilla, y este lugar es el lugar de exposición. El lugar donde se encontraba mirando hacia allá sobre una camilla de madera, de las antiguas, ¿no?, que había en esa época. Los jefes militares y toda la población pasaba en fila india por acá, dando vueltas, observándolo al Che. Y algo muy raro que pasó fue que tenía los ojos abiertos, se le abrieron los ojos a él. Entonces daba la impresión de que estaba como vivo. Y este lugar antiguamente era una lavandería donde se lavaba ropa de los enfermos del hospital, todo. Ya, y el 9 de octubre pudo acceder los militares, la prensa, los periodistas a ver al cuerpo del Che, pero el 10 de octubre ya fue más la población civil, que cientos de valgrandinos venían a verlo y dar una vuelta y conocerlo. ¿Y cuánto tiempo lo tuvieron así expuesto? 2 días, el 9 de octubre y el 10. ¿Eso se hizo solamente con el Che o con el resto de los guerrilleros? Sí, también había unos guerrilleros que estaban en el piso, se trajo a varios que habían estado ahí. Se los expuso un rato, pero ya fueron llevados a una fosa común. Bien. Y después este lugar, después de eso, ¿siguió funcionando como lavandería? Sí, o... siguió funcionando durante varias décadas como lavandería, ya después ya fue declarado patrimonio histórico y quedó así. Bien. Y en esa época cuando llegó el Che, el grupo guerrillero acá a Bolivia, ¿cómo era la situación? ¿Cuál era la opinión que tenía de la gente del Che? No lo conocían, no había mucha información de quién era el Che. Solo algunas personas que tenían conocimiento, instruidas, ¿no?, que conocían que era el Che y que proponían, ¿no? Mayormente el campesino no conocía cómo era el Che, y aparte había mucha propaganda negativa, ¿no?, que hacían los grupos de la CIA, el mismo gobierno. O sea, no conocían a fondo qué era lo que proponía el Che y sus ideales. Claro. Sí, habíamos estado leyendo que bueno, que era también esta imagen súper negativa de que eran los grupos de guerrilleros que iban a matar, que violaban a las mujeres, que se robaban cosas y todo, también como para que la gente tuviera miedo y no los ayudara. Sí, era una propaganda negativa, ¿no? Pero no, en realidad la guerrilla nunca hizo eso, nunca hicieron nada de eso. Pagaban, compraban los alimentos y todo eso. Claro, era parte de la propaganda del gobierno para evitar que siguieran avanzando. Sí. Y actualmente, ¿qué opinión tiene la gente sobre la llegada del Che acá a Bolivia y sí, ya lo que pasó? Con el gobierno es 50-50.
interesante, es la antigua morgue del Hospital Señor de Malta. En este sitio es donde sucede un poco más la historia oscura que pasó con el cuerpo de Che. Aquí le cortan las manos, le sacan una mascarilla en yeso y ya acá dice los agentes de la CIA y el ejército boliviano, hay que hacerlo desaparecer al Che. Este es el lugar, ya pasa eso, y de acá ya el Che parte a estar escondido en una fosa común durante 30 años. Pueden verla ahí. En el año 1997, o sea 30 años después de la guerrilla, el capitán del ejército boliviano, Mario Vargas Salinas, da la ubicación exacta de las fosas donde se sepultaron a los guerrilleros. Cuando los guerrilleros llegan a Valle Grande, uno de sus colaboradores fue Honorato Rojas. El ejército boliviano, al enterarse de esto, lo toma prisionero y obliga a traicionar a Joaquín Acuña, con el que tenía mayor contacto en ese momento. Es así que un 31 de agosto del año 67, Honorato los convoca a orillas del Río Grande para llevarlos a su casa a almorzar. Cuando los hombres estaban cruzando el río, el ejército boliviano los intercepta y dispara a matar. Todos mueren en el acto, salvo Tania, que es herida y arrastrada por el río. Días más tarde, su cuerpo es hallado sin vida río abajo. Sí. Esta Tania era la espía del Che, había llegado mucho antes a Bolivia y era una persona muy inteligente, espía, que tenía que preparar la guerrilla en esa época. Y entonces ella vino antes para preparar todo eso para los guerrilleros, el armamento, los equipos, todas las cosas que eran necesarias para armar. Es la única mujer en la guerrilla, la descubrieron y ya no pudo volver a su trabajo inteligente. Son otros guerrilleros que murieron el 26 de septiembre en La Higuera, antes de llegar a La Higuera, y ellos ya forman parte del grupo del Che, de la vanguardia. Ahí tenemos un colaborador del Che que murió hace algunos años, no hace mucho, que sobrevivió al periodo de la guerrilla, que él era un colaborador, una persona de enlace en las ciudades. Y otro guerrillero que ya murió escapando de Bolivia, ya había terminado la guerrilla, pero no pudieron salir a Chile, ¿no? En esa época, para poder escapar. Todo este era un sitio de una fosa común. Tras 50 años de su llegada al país, en el 2016 se inaugura el Centro Cultural Ernesto Che Guevara, como una forma de transmitir los ideales y la visión política del líder guerrillero. El centro de interpretación cuenta con 2 salas. En la primera se pueden observar infografías para conocer al detalle el plan que tenía Ernesto Che Guevara para armar su centro de entrenamiento de guerrilleros.
Y por otro lado, también se pueden conocer las fotografías del trabajo que realizaron por 2 años el equipo de arqueología forense cubano para exhumar los cuerpos del Che Guevara y los otros guerrilleros caídos. En la segunda sala se pueden observar algunas imágenes del traslado en helicóptero desde La Higuera hasta Valle Grande y toda la exhibición que hizo el ejército boliviano a la prensa y a la comunidad. También hay algunos objetos personales del Che, entre los que se destacan su diario y además una réplica de unas pseudo botas de cuero que utilizó el líder guerrillero. Muy difícil hallarlo. Han abierto más de 500 fosas en diferentes lugares. Y en 1995 el capitán Mario Vargas Salinas rompe el secreto militar y dice que el Che estaba enterrado en la antigua pista del aeropuerto de Valle Grande. Es así que ya en el 97 un equipo de búsqueda cubano lo encuentra a él, junto a otros guerrilleros en una fosa común que está a 2 metros del suelo. Ahora vamos a verlo. ¿Tuvo algún castigo a ese militar por haber revelado ese secreto? Sí, le dieron arresto domiciliario. Le dieron un arresto domiciliario porque es un delito, ¿no? Claro. Violar un secreto militar. Y ahí es donde estuvo enterrado el Che. Tras nuestro paso por Bolivia pudimos percibir que la imagen del Che sigue generando controversia. Para algunos es un héroe y para otros es un villano. Lo que nadie puede discutir es que el Che sigue siendo un fiel referente de los ideales comunistas y también de la revolución, y un hombre que en definitiva actuaba como pensaba.